El Benemérito de las Américas, módulo 3, antecedentes históricos. Benito Juárez. Benito Juárez es una persona importante en la historia de nuestra república. De hecho, es uno de los padres fundadores de la forma de pensar que nosotros hoy sostenemos, liberal. Mientras que en España siguen teniendo una monarquía, en Inglaterra siguen teniendo una monarquía, en otras partes del mundo tienen una democracia parlamentaria. Nosotros en México tenemos una democracia derivada de la estructura liberal, defendida con la vida por don Benito Juárez. Estos son los mejores elogios que le podemos hacer a él. Es un héroe de algo que no necesariamente es suyo. Es algo que hoy conocemos como positivismo, liberalismo, y que le da sentido a la relación independiente de la monarquía, independiente de la religión en nuestro país. Quizá tú, como estudiante, has oído hablar del conflicto Iglesia-Estado, ya has oído hablar del famoso Estado laico, y te has metido en ese debate. ¿Cómo puedes formar tu criterio para saber qué tan correcto o incorrecto es? Recuerda que en los módulos anteriores decíamos que tenían privilegio aquellos que dependían del rey, el rey estando en gobierno o el rey no gobernando, pero con una idea de los conservadores. Los que dependían del rey, pues también dependían de la iglesia, porque el rey originalmente había sido investido por la iglesia, había sido coronado por el papa y se había dictaminado, se había dicho que el gobierno le venía de Dios, entonces su sangre, sus herederos también tenían derecho a gobernar, todo lo que nosotros conocemos. La iglesia, por lo tanto, estaba obligada, y le parecía correcto en una práctica común, apoyar a los aristócratas directos del rey, venidos de su herencia familiar o de la entronización o la elección directa del rey, alguien no de su parentesco, pero que le había dado títulos nobiliarios. Bueno, la iglesia tenía que ser separada de su proceso diario, de sus rutinas de gobierno, para poder instaurar un gobierno no aristócrata. Allí la separación entre la iglesia y el Estado era un paso obligado. No es una cuestión de pelea entre ateos y creyentes, es una cuestión de separación entre prácticas de la iglesia que no tienen que ver con la religión, sino que tienen que ver con la organización social. La iglesia ha hecho, las iglesias la hacen hoy en día, la iglesia a la que tú pertenezcas hoy todavía en día lo hace buenas obras sociales, atender al pobre, dar asistencia social, dar inclusive trabajo en hospitales, todo lo que a ti se te ocurra que haga la iglesia como organización social, pero era la única organización social que lo hacía. Hoy en día tenemos mayor cantidad de organizaciones sociales y ese es el intento del Estado laico, donde si nos podemos organizar por medio de Dios, ¿por qué no nos podemos organizar todos sin necesidad de tocar la religión para estar apoyando a alguien que tiene necesidades especiales? Ese esfuerzo hoy lo vemos, hoy tenemos un montón de organizaciones que atienden las necesidades de los ciegos, los sordos, los paralíticos cerebrales. Ese es el Estado laico. Ese Estado laico no sucedió porque le quitáramos a la iglesia la posibilidad de hacerlo, sino porque nos obligamos a nosotros mismos a pensar que también lo podemos hacer sin necesidad de religión, al menos con la más básica de las ideas de la religión, la caridad hacia el otro, o la responsabilidad social, como se le llama en el Estado laico. Bueno, Benito Juárez tiene ese honor, es el campeón del Estado laico en nuestro país, la defensa de las leyes, la defensa con su vida y con su inteligencia de las leyes que le dan sentido y obligan a la gente a comportarse laicamente. En gran parte no está en contra de la iglesia, sino está en contra de nuestra apatía social. Bueno, su historia es muy romántica porque fue un indígena que triunfó, fue gobernador 2 veces de su estado, Oaxaca, fue expulsado por Santa Anna, regresa cuando se da un intento de los conservadores por sacar a Santa Anna, que sabemos que cometió muchos errores. Santa Anna se metía una y otra vez por su tendencia a la egolatría, a sentirse muy importante, se metía en problemas militares constantemente y tenía que pedir préstamos. Los préstamos le servían para comprar armas, que se la compraba el que le daba los préstamos. Y entonces quedaba enredado económicamente y tenía que terminar vendiendo territorios y
Los que nos vendían esas armas y nos daban esos préstamos ya sabían el juego y durante muchísimos años fueron haciendo esto con el gobierno de Santana. Cuando algunos de los caudillos como Santana había peleado la guerra de independencia, otro de los caudillos, Juan Álvarez, se vio amenazado económicamente por Santana, montó una rebelión. Ya viejo Santana fue derrocado y en ello intervino el grupo de Benito Juárez. ¿Quién está en el grupo de Benito Juárez? Un hombre es muy importante, un hombre que sí tenía mucho mayor conocimiento de las leyes europeas y del movimiento liberal, que era Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, Benito Juárez estaban a la par. Fue Benito Juárez quien llegó a la presidencia, pero fue a través de las ideas de este grupo que inclusive convivió en Nueva Orleans, cuando todos fueron exiliados por el gobierno de Santana y cuando padecían grandes crisis de hambre y de falta de trabajo, se dedicaron a hacer comercio. Una de las virtudes del Benito Juárez, de hombre joven todavía, antes de los 50 años de edad, fue poder saber cómo hacer trámites gubernamentales y por lo tanto las compañías norteamericanas lo contrataban o de ahí conseguía una forma de mantenerse en algún periodo en la vida de Nueva Orleans. Eso le da a Benito Juárez una insustituible capacidad de tramitación legal ante el ejército de Juan Álvarez y por lo tanto fue invitado a venir, aunque en realidad la invitación no iba directamente hacia don Benito, sino iba hacia Melchor. Todo el grupo regresó y cuando la situación de gobierno de Juan Álvarez sucedió, cuando triunfaron sobre Santana, Benito Juárez quedó al frente del grupo y fue realmente su cabeza representativa. Lo que va a seguir después es la etapa heroica del benemérito. Hoy, en este módulo, lo que vas a aprender es la etapa de formación como hombre común y corriente metido en las ideas liberales.